Supongamos que estoy en una ciudad de trazado hipodámico, es decir, que sus manzanas son casi cuadrados perfectos, y necesito ir desde acá hasta acá. Quiero saber cuánto me cuesta un taxi, pero para esto debo saber la distancia a recorrer. Si le pregunto a Pitágoras, este me dirá que la distancia es la magnitud de esta diagonal, pero el taxista no va a opinar lo mismo, pues su trayecto debe respetar el trazado de la ciudad. ¿Cómo sé entonces cuál es la distancia? Vamos a matematizar un poco el problema, suponiendo que estamos en un plano cartesiano y solo nos podemos mover de manera horizontal o vertical, pero no diagonal. Si quiero saber la mínima distancia entre estos dos puntos, moviéndome horizontal y verticalmente, se puede observar que cualquier camino es equivalente a recorrer primero la distancia horizontal y luego la vertical o viceversa. Es decir, que la mínima distancia entre estos dos puntos es igual a su separación horizontal más su separación vertical, cosa que se cumple así no tenga la restricción de moverme a través de una cuadrícula específica. Si la distancia pitagórica entre los puntos A y B viene dada por esta expresión, la distancia del taxista, llamada así por la restricción en la ruta tomada, viene dada por la siguiente. Sería el valor absoluto de la diferencia entre las coordenadas en X, correspondiente a la distancia horizontal, más el valor absoluto de la diferencia entre las coordenadas en Y, correspondiente a la distancia vertical. Usamos el valor absoluto para garantizar que la distancia siempre sea un número positivo. Y aquí pasa algo súper interesante, y es que al cambiar la fórmula para medir la distancia entre dos puntos, es decir, si se cambia lo que los matemáticos llaman la métrica del espacio, cambian las propiedades geométricas del espacio en el que me estoy moviendo. Esto coloquialmente quiere decir que la forma de las figuras geométricas va a ser diferente. Te lo voy a mostrar con un ejemplo. Un círculo se define como el conjunto de puntos que están a la misma distancia de otro punto específico llamado centro, y esta distancia es llamada el radio del círculo. Supongamos que tenemos al origen de coordenadas, es decir, al punto 0,0 como el centro del círculo. La distancia pitagórica entre el origen y cualquier punto viene dada por esta expresión, así que nuestro círculo es el conjunto de puntos que cumple con esta condición. La raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r, donde r es un número constante y positivo. Sin embargo, si ahora pasamos al mundo geométrico del taxista, la distancia entre el origen y cualquier punto viene dada por esta expresión, así que el círculo con centro en el origen sería la figura geométrica que cumple con la condición de que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y es igual a r, donde r es un número constante y positivo. Pero ¿cómo se vería esto gráficamente? Para saberlo, consideremos por un momento el caso de x y y positivos, lo que sucede en el primer cuadrante del plano. Esto implica que el valor absoluto de x sería igual a x y el valor absoluto de y sería igual a y. Así, la ecuación del círculo sería equivalente a esta. X más y es igual a r, pero esta es una línea recta con pendiente menos 1, lo que quiere decir que esta porción del círculo se vería así. Por simetría, o bien usando la definición del valor absoluto y las ecuaciones de las líneas resultantes, se puede construir el resto del círculo llegando a esta figura. Es decir, que en el mundo geométrico del taxista, el círculo se ve como un cuadrado inclinado 45 grados con respecto a la horizontal. Alucinante. Esto te puede parecer extraño y pensarás que hay algún tipo de trampa, pero no es así. Lo que sucede es que estamos tan acostumbrados al mundo de la geometría euclidiana, es decir, aquella donde la distancia entre dos puntos es la pitagórica, que cuando nos salimos de él necesitamos un poco de tiempo para entender lo que está pasando. A los matemáticos este proceso les tomó varios siglos. Estas situaciones extrañas no ocurren solamente en el caso de la geometría del taxista, sino también en otras geometrías no euclidianas como la esférica o la hiperbólica, que cuentan también con definiciones de distancia diferentes a la pitagórica y cuyo desarrollo influyó bastante en el surgimiento de la teoría general de la relatividad. La extrañeza del mundo geométrico del taxista es tal que las figuras a las que estamos acostumbrados pueden resultar irreconocibles. Por ejemplo, estas son las formas que podría tomar una elipse y estas serían parábolas, o lo que es más sorprendente, estas serían las funciones seno y coseno de x. Bueno, espero que este video te haya gustado. Dime en los comentarios si conocías la geometría del taxista o no. Y si te he dejado con más preguntas que respuestas, entonces he cumplido con mi objetivo. Gracias y hasta pronto.